Bien, agradecer a los medios la comparecencia a esta rueda de prensa que se ha convocado por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento para presentaros los presupuestos, el proyecto de presupuestos para el año 2013 para el municipio de Medina del Campo. El próximo lunes, el 28, dentro del orden del día del Pleno Municipal, se somete a la aprobación del Pleno, primero a su consideración y esperemos que luego a su aprobación, el proyecto de presupuestos para el año 2013. Yo solamente voy a hacer una breve introducción. Luego le daré la palabra al concejal de Hacienda y Patrimonio, a Jesús Hernando, que ya entrará a dar unas pinceladas más concretas acerca del presupuesto. Yo solamente voy a dar pues lo que es el criterio, o por lo menos lo que entiende el equipo de gobierno que son estos presupuestos. En primer lugar, muy trabajados por parte de la Concejalía de Hacienda, no solamente por los técnicos, sino también por su responsable. Y justo es decir que trabajando con un material bastante complicado porque ha tenido que hacer auténticos malabarismos para poder llevar a cabo unos presupuestos, no solamente por los tiempos que corren, sino por las circunstancias que rodean a una administración como las municipales. Dependiendo tanto de otras administraciones a la hora de poder concebir unos presupuestos, el tener que esperar a ver cómo quedan definitivamente concretados los presupuestos nacionales y los regionales hace que sea la tarea todavía más ardua, más digna de encomio, independientemente luego del resultado que pueda tener a lo largo de la votación y de los debates. Desde luego el trabajo que se presenta al Pleno es bastante encomiable por parte de sus responsables. Hasta el último segundo también tenemos que decir que estos presupuestos van a seguir siendo un proyecto. Hasta el último segundo estamos dispuestos, dado que se ha llevado a cabo durante todos estos días atrás una multitud de reuniones por parte del equipo de gobierno con todos los grupos de la oposición para poder llevar a cabo el mayor consenso posible dentro de las partidas presupuestarias y conseguir que el presupuesto que se haga sea un presupuesto que agrade, si no a todos, a la mayor parte de la población a través de sus representantes políticos. Lo cierto es que también ese trabajo todavía sigue abierto. Hoy viernes por la mañana todavía no están cerradas todas las partidas, pero sí que está cerrado el esquema fundamental de ese proyecto que se presenta. Hasta el último segundo queremos seguir trabajando y habrá cuestiones que se puedan introducir y los técnicos estarán dispuestos a ello hasta el último momento para poderlo incorporar. Queremos dar o destacar un calificativo para estos presupuestos. Son unos presupuestos sociales. Son unos presupuestos que han obligado al Ayuntamiento de Medina, al equipo de gobierno, a buscar una solución una vez que hemos visto que por parte de las administraciones, sobre todo por parte de la Junta de Castilla y León, la atroz política de recortes ha seguido de forma imparable e invariable no solamente la tendencia del 2012, sino que para el 2013 se ha concretado con un daño que tenemos que encima soportar, y no solamente soportar, sino que dar cobertura. Asumiendo competencias que no son propias, en cierto modo, lo que estamos haciendo es intentar paliar los efectos de esos recortes y llevar a cabo una valoración dentro de nuestros presupuestos de las necesidades de las personas que en este momento necesitan de más protección. Por eso son más sociales, por eso las partidas de bienestar social recogen lo que entendemos que van a ser las necesidades con una amplia cobertura, incrementando lo que estaba presupuestado en anualidades anteriores para suplir lo que la Junta de Castilla y León nos deja de aportar y que, lógicamente, ha tenido que suponer recortes en gastos para otras partidas que luego ya concretará el concejal en su exposición. Nosotros, como decía, suplimos a otras administraciones y no solamente lo suplimos por ser más sociales, sino porque además incorporamos por primera vez partidas que concretan unas políticas activas de empleo. Es cierto que los municipios, a través de sus ayuntamientos, no son las administraciones que competencialmente más facultades tienen por carecer en muchas ocasiones de esas competencias atribuidas por las leyes, pero es cierto que es posible incorporar partidas en ese sentido y en ese sentido el presupuesto busca dar soluciones a la lacra del desempleo, si no soluciones, por lo menos intentarlo paliar para los ciudadanos de Medina, una lacra que parece que el resto de las administraciones no está sabiendo afrontar. No quiere decir esto que vaya a ser la panacea, pero por lo menos tenemos que aportar nuestro granito de arena en buscar soluciones a una situación que no se puede soportar por más tiempo. Y esto lo podemos hacer porque no solamente como todo el mundo, al menos dentro del panorama municipal, todos los grupos políticos están de acuerdo en que es un municipio, que tenemos nuestras cuentas saneadas, no hemos acudido a rescates como han tenido que acudir otros municipios y nuestras cuentas
a la hora de afrontar las cantidades pendientes de pago son prácticamente ridículas comparadas con otros ayuntamientos, decía que no solamente porque ahora mismo tenemos unas cuentas saneadas, sino porque además estamos pudiendo hacer frente a compromisos que se realizaron o que se asumieron por parte de gestiones anteriores y bastante antiguas ya en el tiempo, que nos supone el hecho de tener que abonar todos los años más de 1.100.000 euros solamente en intereses a entidades financieras y prácticamente otros 300.000 o aproximadamente 300.000 euros en amortización de capitales de otros préstamos que ya se realizaron en el pasado y que eso supone el que tener una partida bastante amplia de gastos destinada a esas amortizaciones o a ese pago de la financiación por parte de entidades privadas. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque en la visión del presupuesto, aparte de lo dicho anteriormente, nosotros no la concebimos a día de hoy como una visión o como un presupuesto que tenga que iniciar políticas nuevas de inversión en una línea que es que ni tan siquiera el Estado de la Nación ni la Junta de Castilla y León constata en sus propios presupuestos. Los presupuestos del Estado y los presupuestos de la Comunidad Autónoma son presupuestos que han reducido drásticamente sus inversiones a porcentajes prácticamente ridículos y pretender ahora que el municipio, a través de sus presupuestos, incremente partidas presupuestarias a través de una financiación con entidades privadas es algo absolutamente inasumible. Inasumible cuando lo que estamos intentando es precisamente paliar las consecuencias de la crisis a través de una acción social superior a la que se desarrollaba anteriormente. Y es inasumible el generar un endeudamiento absolutamente innecesario para unas políticas de inversión en áreas que no están concretadas y que además hoy no tendrían absolutamente ningún sentido en el panorama económico de conjunto. No es esa la forma de dar impulso a la economía, o por lo menos no lo entendemos así. No entendemos que pagar intereses a las entidades bancarias y seguir financiando a esas entidades para que ellas sobrevivan a costa del dinero de los ciudadanos y justificar un incremento o el que el dinero de sus impuestos vaya a pagar los intereses de un banco, no creemos que sea la forma de hacer unos presupuestos que, como yo decía anteriormente, queremos que sean más sociales. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber inversiones. La partida de inversiones de unos 700.000 euros de recursos propios, porque con los recursos de otras comunidades, de otras administraciones, supera el 1.000.000 de euros, lo que decía de 700.000 euros supone que solamente el capital propio del ayuntamiento va a ir destinado en esa partida y entendemos que es más que suficiente para que si esas inversiones, tal como ya están concebidas y dentro de las partidas concretas del presupuesto, puedan generar esa riqueza, y así lo entendemos que es suficiente para dar ese impulso económico. Es verdad que se nos prevén nuevos retos. Con este presupuesto tenemos que afrontarlos, y no solamente en ese sentido, sino que desde el principio tener que dar solución a teniendo menos recursos. Es verdad que han disminuido menos de lo que pensábamos hace tiempo, pero que en definitiva son unos 300.000 euros menos que el año pasado, un 1,8% menos de presupuesto. Teníamos que darle otro sentido a ese presupuesto. Gracias, sobre todo, podemos contar con que el gasto se pueda repartir de una manera más adecuada, o al menos así lo concibe el equipo de gobierno, gracias a que a lo largo de los años 2011 y 2012, desde que se ha hecho cargo de la gestión este equipo municipal, se ha conseguido reducir los gastos innecesarios por parte del ayuntamiento, gastos innecesarios que desarrollaba anteriormente el ayuntamiento. Se han reducido partidas de gastos en personal, se han reducido las gratificaciones, las pagas extras, se han reducido las otras prebendas que existían para determinados trabajadores. No se ha reducido la plantilla, con los despidos que en otras administraciones sí que se ha llevado a cabo, y manteniendo, sí es cierto, de menos trabajadores, pero porque ha habido menos contrataciones temporales y sobre todo porque no nos lo permitía tampoco la normativa estatal, lo que se ha hecho ha sido, dentro de lo que era el gasto de personal, reducirlo gracias a esos ajustes en esas partidas que decía anteriormente. Pero además se ha reducido el consumo energético, se ha reducido gastos superfluos, se ha reducido a través de la política de contratación, ajustando los nuevos contratos para las prestaciones de servicios a la realidad que había y a las necesidades concretas de cada servicio, y esa reducción y el presupuesto más reducido de gastos para este año por esas partidas nos permite desarrollar no solamente esas inversiones, sino también destinar el dinero a los capítulos sociales, como decía al principio. Creemos que es un presupuesto moderno, que es un presupuesto que apuesta definitivamente por las nuevas tecnologías, las partidas que van dirigidas en ese sentido, que nos permitirá no solamente mantener el ahorro en los consumos, además
además nos desarrollará como localidad y con el carácter, sobre todo con las exigencias que el futuro nos plantea de cara al respeto al medio ambiente, además nos hará generar ilusión. Una ilusión que, aunque nosotros en un principio, y lo decíamos con un cierto tono de sorna, una vez en una de las negociaciones oímos que era un poco soso al principio el proyecto, sí vamos a defenderlo a lo mejor como soso, pero tomando como tal el inicio de las palabras sobrio y social. Si queremos que lo sea, lo será por eso. Siendo sobrio, es social y desde luego es un presupuesto que creemos que va a generar mucha ilusión. Como decía Germán al principio de su intervención, pues os agradezco la presencia aquí hoy a todos y voy a hacer una breve exposición de qué va a consistir el presupuesto o el proyecto de presupuesto del equipo de gobierno para este año 2013. Yo creo que Germán ha hecho una valoración un poco general de la proyección que va a tener este presupuesto en el municipio y yo voy a centrarme un poquito más en los datos que son más técnicos y más concretos. El presupuesto para el año 2013 asciende a la cuantía de 17.625.622,28 céntimos y, en consecuencia, como debe ser en todo presupuesto, hay que hacer coincidir los gastos con los ingresos. En función de los ingresos que hemos obtenido o que pensamos obtener este año, pues hemos realizado los gastos como marca la legislación. El presupuesto presenta una disminución con relación al aprobado inicialmente en el año 2012 de 332.792,21 euros, lo que supone un 1,85 menos en relación al anterior. Las bases utilizadas para la evaluación y la previsión de los ingresos presupuestarios responden, como no puede ser de otra manera, al rendimiento de nuestros propios ingresos. Porque sí que hay que dejar claro, como también decía en su intervención el portavoz, la base de cálculo para las transferencias pues se hace en función de lo que teóricamente otras administraciones nos van a aportar. Sí es cierto que vamos a recibir una cantidad, como está así firmado en el Pacto de Reordenación Territorial por parte de la Junta, de 512.000 euros, pero sí también es bien cierto que vamos a dejar de recibir aquellas cuantías que venían de los fondos de cooperación local y que superaban prácticamente el 1.000.000 de euros, con lo cual la disminución es importante. Sí es verdad también que el Estado este año ha subido la aportación que nos corresponde en tributos del Estado, pero también es bien cierto que el año pasado nos lo redujeron prácticamente a la mitad, con lo cual, pues bueno, es algo que venimos arrastrando y que hemos, como decía bien Germán, vamos a tratar de suplir con nuestros propios ingresos y elaborando el presupuesto en función a ello. Los ingresos por capítulos, pues ahí los tenéis. De impuestos indirectos, 7.340.000, de impuestos indirectos 424.000, de tasas y precios públicos 2.422.000, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienen los datos, no quiero tampoco resultar farragoso. Sí destacar dos conceptos. El primero, la transferencia de capital, que como os decía antes, es un 16,81 menos por ciento. Si os fijáis, es esas aportaciones que yo decía que no nos van a llegar de otras administraciones. Y otra bajada significativa son el 5,5% que vamos a recaudar de menos. ¿Os acordáis que en el pleno en que aprobamos las tasas, precios públicos y demás, los precios públicos nos incrementaron? También es cierto que Partido Popular y Izquierda Unida no aprobaron esas revisiones que teníamos que haber hecho por contrato del tema de la hora y del tema de Aqualia y del comedor escolar, y por lo tanto son ingresos que vamos a dejar de percibir porque evidentemente los tenemos que suplir con nuestros propios recursos. Luego otro dato significativo, veis que en pasivos financieros evidentemente no figura nada, por lo que explicaba también Germán hace un momento. No vamos a recurrir en ningún momento, o vamos a intentar, dentro de nuestras posibilidades, nunca sabemos lo que puede pasar, pero vamos a intentar no recurrir a financiación externa a través de créditos bancarios, y por eso figura ahí la casilla en blanco.
En el capítulo, por entrar un poco más en detalle, si queréis algún dato más concreto, en el capítulo primero, impuestos indirectos, la que decía que asciende a 7.340.000, hay que destacar que ahí va en concreto el tema del IBI. En el tema del IBI sabéis que vamos a recaudar más, pero no por la subida que haya aplicado el Ayuntamiento. El Ayuntamiento no aplicó ninguna subida. Esto es lo que vino impuesto desde la Dirección General del Catastro en su revisión del año 2011. Afortunadamente, bueno, pues la parte que nos corresponde al Ayuntamiento, pues vamos a recibir más, pero no es achacable a ninguna subida municipal. En cuanto a el capítulo tercero, lo que corresponde a tasas, precios públicos y otros ingresos en general, se presenta por un importe de 2.422.000 y que decir, evidentemente, como lo decía, os explicaba antes en el cuadro, que vamos a tener una disminución de 140.916 euros, un 5,50% con respecto a los del año 2012, y es por lo que os explicaba hace un momento. En transferencias corrientes y de capital, pues es lo mismo, lo que os explicaba también. Vamos a recibir menos dinero de la Junta de Castilla y León, sí que vamos a recibir un poco más del Estado, y tampoco esperamos recibir ninguna aportación especial ni de Diputación ni de ningún otro organismo. Por lo tanto, esa es la cantidad que se refleja ahí. En cuanto a los capítulos de gastos, pues, como no podía ser de otra manera, el gasto más importante, evidentemente, es el de personal, que obedece a la cantidad de 7.299.494 euros. Aquí sí que seguimos con esta política de ajuste en materia de personal e intentamos que desaparezcan de todo el presupuesto las partidas dedicadas a gratificaciones y horas extras, y por eso cuantificamos en que el porcentaje de bajada será del 2,64%. Destacar también dentro de estas partidas la de gastos financieros, que como veis baja a un 52,99%, por lo que os decía, no vamos a recurrir a ningún crédito y por lo tanto vamos a hacer frente a esas amortizaciones de créditos pendientes y vamos a hacer frente también a esos intereses de esos créditos que tenemos ahí, y bueno, pues se llevan una cantidad considerable y que bueno, vamos a intentar que no nos tienda, sobre todo por no hipotecar el futuro de los posibles equipos de gobierno que vengan después. Como si hemos recibido esa herencia nosotros, creemos que no es justo, y menos en la época que estamos. Como decía, destacamos los gastos de personal, que se reducen. En el capítulo segundo de gastos corrientes en bienes y servicios, aquí en estas partidas van en concreto todo lo que se refiere a gastos energéticos. En concreto, el tema eléctrico y el tema de combustibles. Como sabéis, se han encarecido muchísimo los recursos energéticos de los que hacemos uso, y evidentemente esto hay que reflejarlo en el presupuesto municipal. El incremento del IVA y el incremento del IPC y el incremento de los precios de los carburantes, independientemente de estas tasas, pues hace que nosotros tengamos que ajustar muchísimo más nuestro gasto y elevarlo. Sí que es cierto, como decía el concejal de portavoz y de urbanismo, tenemos un par de proyectos ilusionantes a este respecto y procuraremos que, bueno, su día los daremos a conocer, y procuraremos que este gasto concreto pues se reduzca. En el de gastos financieros y pasivos financieros, pues es lo que decía, hemos reducido nuestra deuda, vamos a seguir reduciéndola, y eso nos hace disponer en caso de la tasa de endeudamiento que nos limita al Estado, pues lo vamos a dejar en un 48% y el Estado nos permite un 75% o incluso hasta el 110%. No, en principio no vamos a hacer uso de ello, como decía antes. Si es necesario, porque haya circunstancias que así lo indique, pues lo haremos, pero en principio creemos que las cuentas las tenemos tan saneadas con respecto a los bancos que no lo creemos necesario. Sí que en haceros también, partícipes lo tenéis también ahí en el papel, en los capítulos cuarto y séptimo hay que destacar tres cosas importantes.
La primera, el incremento de 30.000 euros de la aplicación para la concesión de ayudas a la necesidad. Recordáis que en el presupuesto del año pasado figuraban 50.000 euros. Hemos creído que, dadas las circunstancias sociales y cómo se está desarrollando esta crisis en nuestra población, pues creemos que es interesante cubrir las necesidades de los ciudadanos, sobre todo en el aspecto social. Y bueno, por eso hemos incrementado esta partida. Hay otra nueva aplicación que se ha puesto en marcha dentro del presupuesto, que obedece, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a un programa que le hemos llamado ayudas al alquiler de vivienda en una futura bolsa que se está creando y que va a suponer, pues eso, pues ayudas en aquellas circunstancias que la familia tenga necesidad y así lo requieran, y se hará unas bases de ejecución y demás, pues para dar ayudas al alquiler de vivienda. Yo creo que esto ya en su día lo anunciaremos y lo presentaremos cuando esté totalmente ultimado. Hay otra cosa que también hemos reflejado dentro del presupuesto como otro de los programas, que va a ser lo que llamamos huertos ecológicos o huertos urbanos ecológicos, que van a estar enfocados a parados y a jubilados. Creemos, bueno, que también, sobre todo para parados que se despejen un poco de la carga de estar buscando trabajo también, y bueno, les puede venir bien en plan socioeducativo. Otra cosa importante a destacar dentro del presupuesto es la partida dedicada a empleo. No sé cómo quedará la definición final. Nosotros en el presupuesto le hemos llamado planes de desarrollo y empleo. Esa partida la hemos hecho nueva, no existía hasta ahora, y va a ser para fomentar principalmente empleo, y será un proyecto que se llevará a cabo pues con el resto de partidos políticos, con sindicatos y con empresarios. Bueno, y con aquellas asociaciones que tengan relación con el mundo del empleo, y lo que se trata principalmente es de fomentar eso, el empleo. Hay que destacar también aquí en el tema en el capítulo cuarto, el tema, lo que os comentaba antes, no se aprobó en el Pleno aquellas subidas de la hora ni de Aqualia, y por lo tanto es una cuantía importante la que se van a llevar para compensar ese contrato y no meternos en procesos judiciales. Es otra de las partidas que también está recogida. En cuanto a la deuda, bueno, yo creo que ya os he explicado un poco cómo tenemos la deuda con los bancos en estos momentos. De todas maneras, tenéis ahí un cuadro resumen. Y como bien decía Germán, vamos a dedicar una parte importante del presupuesto a pagar los intereses y parte de ese dinero que debemos a los bancos, y no vamos a recurrir en ningún momento a endeudarnos más. En cuanto a inversiones, bueno, pues como también decía el portavoz, las inversiones importantes las vamos a realizar con nuestros propios recursos. Os he pasado una lista con todas ellas, pero si queréis en concreto podemos destacar, por ejemplo, el plan de accesibilidad y asfaltado y pavimentación de varias calles, que es lo que vamos a llamar plan de movilidad, con 80.000 euros. Destaca también el tema de la residencia de la tercera edad, que si bien es cierto, obedece a acuerdos anteriores con la Junta de Castilla y León y a su aplazamiento en la ejecución desde el año pasado a este año, y por eso esa cantidad que está ya asignada es la que nos corresponde a nosotros, pero los 920.000 euros son los que corresponde a la Junta de Castilla y León. También es importante la aportación que hace la Junta de Castilla y León con respecto al tema del ARCH, la recuperación del casco histórico. Es la asignación que corresponde también este año. Y son las cantidades más grandes. Así, el resto de inversiones, bueno, pues en el Patronato de Deportes creemos que después de 12 años
de un abandono prácticamente total de las instalaciones, pues se hace necesario hacer un plan de rehabilitación interesante, importante, y por eso también figuran esas cantidades. Por un lado 70.000 euros y por otro lado 30.000 euros porque necesitamos maquinaria nueva. Destaca también la partida de Red de Municipios Digitales, que eso también obedece al aplazamiento que del año pasado la Junta de Castilla y León nos hizo de esa subvención, no nos dio nada, y el compromiso es de que nos lo dé este año. Como decía Germán, esto va a ser un proyecto ilusionante también, que va dedicado principalmente a toda una red de fibra óptica, que nos va en principio a suponer un abaratamiento de todos los costes, sobre todo de telefonía e internet. Y os puedo dar ya un dato porque el cálculo ya está hecho. Reduciríamos nuestra tarifa telefónica hasta en un 80%, lo cual es interesante. Y apostamos por ello porque al fin y al cabo, aparte de modernización, también significa ahorro. Yo no sé si queréis que os detalle alguna partida más, yo creo que están bien recogidas ahí todas y están bien expuestas. No quiero tampoco aburriros con números, sino hacer un poco destacar lo que es aquello más importante. Bueno, y ya una valoración final, pues yo creo que prácticamente lo ha hecho Germán de introducción, yo poco más que añadir. Que sí es cierto que nos ha costado mucho esfuerzo realizar este presupuesto, que como decía Germán, yo creo que mis compañeros también en sus respectivas áreas dieran esa fuerza o esa prioridad en el presupuesto de bienestar social. Yo creo que en este caso Luis Gil va a ser el concejal agraciado, entre comillas, que agraciado porque no debería ser así, pero dadas las circunstancias creemos que es lo más oportuno y lo más necesario para Medina del Campo. Y bueno, poco más que añadiros, que tenéis ahí los datos. Yo creo que la valoración que ha hecho Germán puede valer también como punto final, porque se ha metido hasta, bueno, estamos allá.